El Titanic fue un barco de pasajeros británico que se hizo famoso por su trágico hundimiento en su viaje inaugural. Fue construido en astilleros de Irlanda del Norte, y pertenecía a la naviera White Star Line. El barco fue considerado el transatlántico más grande y lujoso de su época. El Titanic partió en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, partiendo de Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York, Estados Unidos. El barco hizo paradas en Francia e Irlanda antes de entrar en el Océano Atlántico. El 14 de abril de 1912, alrededor de las 11:40, el Titanic chocó contra un iceberg en la región conocida como Terranova, en el Atlántico Norte. La colisión desgarró varios compartimentos estancos del casco del barco, lo que provocó una acumulación de agua en varios compartimentos de la bodega. Los ingenieros del Titanic pronto se dieron cuenta de que el barco estaba condenado, ya que el agua inundaba irreversiblemente los compartimentos. A pesar de que la tripulación trató de contener el hundimiento, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, alrededor de las 2:20 de la madrugada. La falta de suficientes botes salvavidas resultó en una pérdida significativa de vidas. De los aproximadamente 2.224 pasajeros y tripulantes a bordo, se estima que alrededor de 1.500 personas perdieron la vida. Y de esos 1.500, algunos cuerpos nunca fueron recuperados. El Titanic fue considerado un gigante en ese momento, aproximadamente 269 metros de largo y 28 metros de ancho. Tenía un tonelaje bruto de alrededor de 46.000 toneladas. Hay varios barcos de crucero que son considerablemente más grandes que el Titanic en términos de tamaño. Por ejemplo, el Symphony of the Seas de Royal Caribbean International es actualmente el crucero más grande del mundo. Mide alrededor de 362 metros de largo, 66 metros de ancho y Titanic fue diseñado principalmente para transportar pasajeros en viajes transatlánticos entre Europa y América del Norte. Ofrecía alojamiento de lujo para pasajeros en diferentes clases, incluidas cabinas de primera, segunda y tercera clase. El barco también contaba con instalaciones como restaurantes, salones de baile, piscina, gimnasio y áreas de recreación. Barcos transatlánticos modernos. Los barcos transatlánticos modernos, como los cruceros, tienen una variedad de funciones. Además de ofrecer transporte de pasajeros, estos barcos están diseñados para brindar experiencias de ocio y entretenimiento durante la travesía. Disponen de una amplia gama de instalaciones como restaurantes, bares, teatros, casinos, spas, gimnasios, piscinas, toboganes, rocódromo, pistas de atletismo y mucho más. El Titanic descansa en el fondo del Océano Atlántico, a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros, 12.500 pies, en el Atlántico Norte. Esta considerable profundidad hace que acceder al naufragio del Titanic sea un desafío y requiere equipo de buceo especializado para alcanzarlo. El turismo del naufragio del Titanic es una actividad que permite a las personas visitar el sitio donde se hundió el famoso barco. Y la exploración de los restos del naufragio comenzó muchos años después del hundimiento. Desde entonces, se han llevado a cabo varias expediciones submarinas para documentar y estudiar el sitio. James Cameron se hundió 33 veces para estudiar el barco para hacer la película. En los últimos años, empresas especializadas han ofrecido expediciones de buceo para los turistas que quieren visitar los restos del Titanic. Y la compañía que nos hizo recordar una vez más el hundimiento del Titanic. Expediciones OceanGate incluso llevaron turistas a bordo de su submarino tripulado. El del Titanic es una actividad especializada y está sujeta a regulaciones y permisos específicos. La seguridad y la preservación de los restos del naufragio son aspectos esenciales de estas expediciones, y las empresas involucradas deben seguir pautas estrictas para proteger el sitio histórico. Y todos los días vemos cómo esta última empresa fue negligente con los estándares de seguridad de los turistas. Y el dueño de la empresa que era el conductor del sumergible que bajaba. Titan es un sumergible tripulado de última generación operado por OceanGate Expeditions. Diseñado para explorar las profundidades del océano, el Titán permitió a los pasajeros realizar viajes submarinos a lugares como los restos del Titanic. Según los informes, el Titán era capaz de alcanzar una profundidad de hasta 4.000 metros, 13.123 pies. Esto permitió a los pasajeros explorar regiones más profundas del océano y acceder a sitios de naufragio famosos como el Titanic. El Titán tenía capacidad para hasta 5 personas, incluido un piloto especializado. Durante la expedición, los pasajeros son acompañados por un equipo experimentado que garantiza seguridad y comodidad durante la inmersión. El sumergible está equipado con una ventana de observación de alta resistencia de hasta 1.500 metros,
diseñada para proporcionar una vista clara e inmersiva del entorno submarino. Titan está equipada con un sistema de iluminación de última generación, compuesto por luces potentes y orientables. Esto permite que los pasajeros y la tripulación vean correctamente los detalles de los restos submarinos y la vida marina circundante. El sumergible tenía tecnología de inmersión avanzada, incluidos sistemas de control y navegación, comunicación de última generación y sistemas de soporte vital. Estas características supuestamente garantizaron la seguridad y el bienestar de los ocupantes durante la expedición. Lo curioso es que usaron un joystick gaming en lugar de uno realmente profesional o uno militar. El director ejecutivo de la compañía no pensó que fuera gran cosa. ¿En serio? Aunque esto no causó su muerte, esta elección es extraña. Fragmentos del Titán, que perdió contacto con su buque de apoyo de superficie aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de un descenso planificado de 2 horas de un viaje de 8 horas en total, el domingo, fueron descubiertos en el fondo del mar a unos 488 metros de la proa de los restos del Titanic, a unos 4 km por debajo de la superficie, dijo el contraalmirante de la Guardia Costera de EU John Mauger, quien dijo a los periodistas el jueves que los escombros eran consistentes con una implosión catastrófica de un vehículo, lo que significa que la embarcación de 6,7 metros de largo colapsó y fue aplastada bajo la inmensa presión hidrostática a esa profundidad. La cobertura mediática mundial de la búsqueda ha atrapado al público y eclipsado el desastre mucho mayor de un barco de migrantes que se hundió frente a las costas de Grecia la semana pasada, en el que murieron cientos de personas. Los restos del sumergible Titán fueron encontrados en el fondo del Atlántico Norte el jueves por un vehículo de buceo robótico operado desde un barco de búsqueda canadiense, poniendo fin a un intenso esfuerzo de rescate internacional de 5 días. El sumergible Titán estaba desaparecido desde las 9:45 de la mañana del domingo 18 de junio, luego de ser lanzado al Atlántico a las 8 am. Se lanzó una misión de rescate a gran escala para recuperar el sumergible desaparecido y la tripulación después de que desapareciera 400 millas al sureste de Newfoundland, Canadá, ya que, según los informes, el suministro de oxígeno del sumergible continuaba escaso. La implosión habría generado un sonido de banda ancha significativo que las boyas del sonar habrían captado, explicó el contraalmirante de la Guardia Costera de EU, John Mauger, en una conferencia de prensa. Los intercambios de correos electrónicos recientemente descubiertos el viernes revelaron que el CEO de OceanGate, Russ, minimizó repetidamente las preocupaciones de los empleados que apuntaban a fallas de seguridad. Se dice que rechazó las advertencias del experto en exploración en alta mar Rob M. Sekashum de que estaba poniendo en riesgo a sus clientes. En mi humilde opinión, fue arrogante pensando que su creación era infalible. Russ, un innovador autoproclamado, restó importancia a las preocupaciones y explicó que estaba cansado de que los actores de la industria intentaran usar un argumento de seguridad para frustrar la innovación. Russ responde a las críticas sobre las medidas de seguridad de Titan con frustración y le escribe al señor M. Kashum: oímos los gritos infundados de «vas a matar a alguien» con demasiada frecuencia. Lo considero un grave insulto personal. En una entrevista con la BBC, M. Kashum describió cómo instó repetidamente a OceanGate a buscar la clasificación del submarino antes de que se utilizara comercialmente. Titan no ha sido certificado ni clasificado. Russ respondió unos días después: estoy bien calificado para comprender los riesgos y problemas asociados con la exploración submarina en un vehículo nuevo. El intercambio de correos electrónicos supuestamente terminó solo cuando los abogados de OceanGate amenazaron con emprender acciones legales. Pero lo que más molestó a otros constructores de sumergibles de aguas profundas fue el uso de fibra de carbono, que no es un material aceptable, dice M. Kashum, ya que no ha realizado muchos estudios sobre cómo funciona con demasiada presión. Después de todo, afectaría a otras empresas de la industria si algo le sucediera a un sumergible de aguas profundas. Los equipos de rescate encontraron partes del sumergible Titán. Un vehículo operado por control remoto desplegado por el barco canadiense Horizon Arctic encontró un campo de escombros en el fondo del océano, que incluía partes del cono de cola y la estructura de aterrizaje, además de algunas otras partes. Los restos permitirán a los expertos analizar la estructura rota y, potencialmente, reconstruir lo que realmente sucedió en esos últimos momentos. En comparación con un accidente aéreo, no hay una caja negra, por lo que no puede rastrear los últimos movimientos del barco. Por lo que se sabe, la tía de Suleiman, de 19 años, dijo que estaba aterrorizado por el viaje y que solo se unió a la tripulación para complacer a su padre en el Día del Padre. El equipo utilizado es pequeño y tendría capacidad para permanecer sumergido con 5 pasajeros a bordo hasta 96 horas, es decir, 4 días, pero sufrieron una implosión 1 hora y 45 minutos después de iniciar el descenso. ¿Por qué? Porque tenían 380 atmósferas por encima de ellos, porque el agua es mucho más densa que el aire. Yo explico. La presión aumenta una unidad cada 10 metros, y si hubiera llegado al mismo nivel que el Titanic, que está a 3.800 metros, tendrían 380 atmósferas terrestres presionando al Titán por todos lados. Es el peso de la Torre Eiffel sobre ellos. La implosión se produjo en una milésima de segundo,
en un movimiento de afuera hacia adentro, a una velocidad de 2.400 km por hora. Los tripulantes fueron aplastados sin posibilidad de sentir nada. Fue una muerte instantánea para los hombres que habían pagado una pequeña fortuna para ver el famoso naufragio. El cerebro suele reaccionar a los estímulos en 25 milisegundos, y una reacción racional a los 150 milisegundos. En un golpe doloroso para sus familias, los expertos dicen que casi no hay posibilidad de recuperar ninguno de sus restos. El Titanic es famoso incluso hoy y continúa fascinando a la gente como símbolo de grandeza, desastre y las historias de heroísmo asociadas con él. Si has visto hasta aquí, es porque te gustó nuestro vídeo. Escribe en los comentarios Titanic o Titan, para apoyarnos en este vídeo. Danos tu like y envíaselo a tus amigos para ayudarnos a mostrar nuestro trabajo a más personas. Esto nos ayudará a monetizar algún día. Estamos tan cerca y tan lejos de llegar a las horas necesarias. Si no estás suscrito, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana junto al botón de suscripción para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo vídeo. 1. Aunque más conocido como un barco de pasajeros de lujo, el Titanic también tenía alojamiento para pasajeros que viajaban con sus mascotas. Había una perrera a bordo para acomodar perros de diferentes tamaños, en la cubierta inferior. 2. El barco Titanic tenía una gran cocina y una despensa bien surtida para satisfacer las necesidades alimentarias de sus pasajeros. En total, se llevaron a bordo toneladas de alimentos para satisfacer los paladares más exigentes de los pasajeros de primera clase. Una de las curiosidades es que el menú de la cena de primera clase del Titanic el día del hundimiento contenía una serie de platos extravagantes. Entre las opciones se encontraban ostras frescas, sopa de tortuga, pescados, aves, carnes y una variedad de guarniciones y postres. Los menús a bordo del Titanic eran elaborados y como pasajeros de primera clase tenían acceso a una variedad de comidas sofisticadas y exquisitas. En segunda clase quizás no sea tan exquisito, pero sigue siendo de buena calidad. Pero la tercera clase fue horrible. 3. El autor Morgan Robertson escribió una novela titulada Futilidad, también conocido como El naufragio del Titán, en 1898, unos 14 años antes del hundimiento del Titanic. La trama del libro tiene sorprendentes similitudes con el desastre real del Titanic. En la novela de Robertson, el barco ficticio llamado Titán se describe como el transatlántico más grande del mundo, considerado insumergible. Titán también chocó con un iceberg en el Atlántico Norte en una noche de abril y se hundió, lo que resultó en la muerte de muchos pasajeros debido a la falta de suficientes botes salvavidas. Esta similitud entre el libro y el hundimiento del Titanic se cita a menudo como una curiosa coincidencia. 4. El CEO de OceanGate, Stockton Rush, se agregó a la lista wiki de inventores marítimos asesinados por sus propios inventos, uniéndose al constructor naval del Titanic, Thomas Andrews, quien estuvo a cargo de los planes para construir el Titanic en 1907 y fue completado en 1912. Estaba a bordo cuando chocó contra un iceberg y se hundió y murió junto con más de 1.500 personas. 5. Wendy Rush, la viuda del piloto del sumergible rumbo al Titanic que sufrió una implosión catastrófica, es descendiente de una pareja que murió en el barco en 1912. Rush es la tataranieta del magnate minorista Isidore Straus y su esposa, Ida, quienes se encontraban entre las más de 1.500 personas que murieron durante el viaje inaugural del Titanic. Isidore Straus era copropietario de Macy's. Wendy Rush es la bisnieta de su hija, Minnie Strauss-Weil. No puedo imaginar la agonía de las personas que murieron en el Titanic. El frío de las gélidas aguas, la certeza de que la muerte se acercaba, el pánico generalizado y no tener posibilidad de rescate por las causas A o B. Quizás sea un consuelo pensar que los miembros de Titán no sufrieron lo mismo. 6. El padre Francis Browne viajó en el viaje inaugural del Titanic en 1912 desde Southampton, Inglaterra hasta Queenstown, Irlanda, y durante ese viaje capturó las imágenes más prolíficas y únicas del viaje que ha sobrevivido. Gracias a Dios no se quedó a bordo, sino que continuó, se le ordenó regresar a su parroquia, por lo que desembarcó en el último puerto de escala del Titanic antes de su cita con la historia. El Titanic no solo envió a cientos de pasajeros al fondo del océano, sino que también se llevó todas las evidencias de cómo era la vida a bordo para los viajeros. O al menos lo habría hecho, si no fuera por el padre Browne. Fue un sacerdote jesuita irlandés y un entusiasta fotógrafo aficionado. Trajo consigo las únicas fotos del Titanic en el mar que sobrevivirían al hundimiento. De hecho, la única foto del capitán durante el viaje a bordo del Titanic fue la que tomó el padre Browne, poco antes de desembarcar. Otras fotos fueron emblemáticas, como la de un padre y su hijo jugando en cubierta. Por cierto, las fotos ayudaron mucho a James Cameron a hacer la película Titanic. Después de su muerte, se descubrieron más de 1.000 imágenes del Titanic, que se convirtieron en un libro, Álbum del Titanic del padre Browne, fotografías y memorias personales de un pasajero. Los dejo con imágenes del museo al que fui en el Titanic, con partes recuperadas y reconstrucción de algunos ambientes,
como algunas habitaciones de primera y tercera clase, el corredor del barco, un sector de la pared exterior del barco. Es impresionante que algunos objetos han descansado en la arena, como si alguien los hubiera puesto allí. Una exposición que espero no olvidar nunca. Cuéntanos en el comentario si te ha gustado esta noticia, un narrador de inteligencia artificial. Con eso tenemos vídeos en portugués, español e inglés para que puedas compartir con tus amigos en su idioma. La pregunta que todos quieren escuchar: si tuvieras dinero de sobra, ¿pagarías para ir a ver los restos del Titanic? ¿Te atreverías a ir? Háganos saber en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre este caso y si se aventuraría.